Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a continuar con el tema actitudes que bloquean la adoración lógica. Tal como lo dijimos el mes pasado, estos últimos meses del año 2025 vamos a estar viendo el tema de la santidad como adoración lógica. Y en este mes de noviembre vamos a ver las actitudes que bloquean la adoración lógica, es decir, la adoración en santidad. Vamos entonces a ver este tema, vamos a seguir viéndolo y el día de hoy vamos a ver que una de las actitudes que bloquea la adoración lógica, que es vivir en santidad o presentarnos en sacrificio vivo y santo, es el conformarnos al sincretismo religioso del mundo. Sí, conformarnos al sincretismo religioso del mundo. ¿Sí? Vamos a ir a leer nuestra cita bíblica, base para toda esta serie de la santidad, tanto de los que estamos viendo tanto los miércoles como los domingos. Y vamos a ver que es Romanos 12:1. Y vamos a hacer extensible Romanos 12:2, porque ahí nos habla precisamente de todo aquello que bloquea la adoración en santidad, la adoración lógica, nuestro culto lógico. Dice así Romanos 12:1, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, que es vuestra latría racional, vuestra latría lógica, dice el apóstol Pablo en el original, que quiere decir nuestro culto lógico, nuestra adoración lógica, nuestra adoración racional. El 2 dice así, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y por eso decía, ¿verdad? Que una de las primeras actitudes que bloquean la adoración en santidad, la adoración lógica, es el conformarnos a este siglo. Cuando habla de conformarnos a este siglo, es conformarnos a los ideales del mundo, cómo vive el mundo en este momento, todas las prácticas que hay, ¿verdad? Entonces, la semana pasada, por ejemplo, vimos que el conformarnos a la idolatría es muy lesiva, ¿verdad? Y es contraproducente para la adoración lógica. Y hoy vamos a ver, como dije, el sincretismo religioso, que es una especie también de idolatría, pero lo quise separar para poder plasmar muy bien, digamos, a lo que nosotros debemos huir o evitar, lo que debemos de evitar para poder adorar lógicamente. Entonces, no conformarnos a este siglo implica entonces el hecho también de no conformarse al sincretismo religioso de este siglo o del mundo. Y nuestra cita bíblica base también para el día de hoy, para desarrollar este tema, es Ezequiel 22:26. Ezequiel 22:26. Aquí el Señor está hablando acerca de la mezcla de lo santo y lo profano. ¿Por qué hablamos de mezcla? Porque ya vamos a ver que conceptualmente el sincretismo es una mezcla de diferentes creencias. Entonces dice así, sus sacerdotes, sus sacerdotes violentaron mi ley o violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. Y mis días de reposo y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Versión Reina Valera 1960. Muy bien. Entonces, aquí vamos a ver el tema del sincretismo, ¿sí? Que es hacer esa mezcla, ¿verdad?
Eh, digamos, cuando hablamos de sincretismo, y especialmente en el área religiosa, estamos hablando de una combinación, ¿verdad? De dos o más sistemas de creencias religiosas para armar un nuevo sistema, ¿sí? O la incorporación de creencias provenientes de tradiciones no relacionadas a una tradición religiosa. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, ¿verdad? Cuando alguien dice todos los caminos llevan a Dios, entonces ahí está haciendo una mezcla. Es decir, él cree que si alguien practica el budismo, el otro, digamos, es maometano y el otro es cristiano, todos sirven a un mismo Dios. Entonces, desde ese momento, cuando alguien piensa de esa manera, está pensando de manera sincrética, es decir, está combinando, ¿sí? Está combinando sistemas de creencias para hacer uno nuevo y decir, bueno, no, de aquí todos los sistemas de adoración llevan a Dios. Y no es así, porque tengo que empezar explicando que nuestro Dios él apartó a Abraham, ¿verdad? En una línea genealógica que venía de Adán, ¿verdad? Y de Noé. Y entonces, a partir de Noé, Sem, ¿verdad? Y entonces viene esa línea genealógica y el Señor apartó a Abraham para que en Abraham fueran benditas todas las familias de la tierra, es decir, toda la gente de la tierra. Es decir, que Él estableció un sistema de salvación, un sistema de creencias a partir de la fe que Él le iba a inculcar a Abraham. Pues Abraham entonces tuvo dos hijos, ¿verdad? Tuvo a Ismael y a Isaac. De la línea de Isaac viene la línea de la salvación. Luego Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob, ¿verdad? La línea de la salvación se mantuvo en Jacob, que después se le cambió el nombre a Israel. Entonces, para cumplirle entonces el Señor a Abraham su promesa, entonces hizo descender de su linaje también a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que a partir de Abraham las familias fueran benditas, las familias de la tierra. Es decir, es en Abraham y en el Dios de Abraham que las familias pueden alcanzar salvación, ¿sí? Es decir, que pueden ser benditas por medio de la salvación. Entonces, eh, y la línea que Dios estableció en Abraham es una línea, ¿verdad? Por medio de la cual Él se aseguró que viniera el Mesías y que viniera bajo ciertas condiciones y que cumpliera también ciertos requisitos, ¿verdad? Que Él mismo le había dado al pueblo de Israel, que era desde donde viene nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Para poder entonces llegar aquí a la tierra y poder propiciar salvación para todo el mundo. Entonces, cuando nosotros creemos en Jesucristo y conforme a lo que revelan las escrituras de Él, entonces nosotros estamos siendo bendecidos con la bendición que Dios le dio a Abraham para la familia de la tierra. Fuera de esa línea no hay. Entonces, no hay otra bendición. No hay bendición fuera de esa línea. No la hay en lo absoluto. Entonces, cuando yo creo que, digamos, una religión que no viene de Abraham, ¿verdad? O que no viene, digamos, en línea directa de la línea mesiánica, entonces yo en ese momento estoy fuera del foco de la salvación. Y aunque, digamos, yo haga ciertas mezclas, agarre un poquito de aquí, un poquito de allá, que eso se llama sincretismo, entonces en ningún momento voy a llegar a agradar a Dios. Pues eso es lo que vamos a tratar el día de hoy, ese sincretismo, esa mezcla. La gente entonces, por lo regular, el mundo normalmente cree que cualquier religión lleva a Dios, ¿sí? Y no es así. Digamos, la línea de la salvación es ese sistema de creencias que Dios estableció a través de Abraham, Isaac, Jacob y viene esa línea hacia nuestro Señor Jesucristo, que es la única que salva, ¿sí? Y salva de la manera en que está escrita. ¿Por qué lo digo así? Porque lamentablemente también durante el curso de la historia, aún la creencia en Jesucristo fue tergiversada, ¿verdad? Y se le agregaron ciertos componentes, ¿verdad? Entonces, por esa razón, es que nosotros
debemos de mantenernos ahí, porque si nosotros agregamos componentes de otras religiones o agregamos prácticas que no están en la Biblia, ¿verdad? Entonces estamos siendo sincretistas. Bueno, entonces después de esa pequeña introducción en cuanto al sincretismo, vamos entonces a desarrollar lo que es la clase. Bueno, entonces, mm, conformarnos al sincretismo religioso de este siglo o del mundo es hacer mezclas, ¿sí? Es hacer mezclas, es aceptar el hecho a mis creencias, aceptar a nuestras creencias, ¿verdad? Digamos, sistemas o actitudes religiosas de otras líneas que no vengan de Abraham, Isaac y Jacob, que llega a Jesucristo, ¿sí? Bien, entonces, lo primero que se produce cuando nosotros somos sincréticos o caemos en el sincretismo es violentar la voluntad del Señor y profanar las cosas sagradas, ¿sí? El Señor reprende seriamente al pueblo de Israel ahí en Ezequiel 22-26. ¿Por qué? Porque ellos no lograron, dice el Señor, hacer diferencia entre lo santo, ¿verdad? Y lo profano. Pero ¿dónde empieza el hecho de no lograr hacer diferencia entre lo santo y lo profano? Comienza violentando la voluntad del Señor y profanando las cosas sagradas. Ahí en Ezequiel, perdón, dice así, 26, sus sacerdotes violentaron mi ley y contaminaron mis santuarios. ¿Sí? Entonces, por ahí se empieza. Se empieza entonces violentando la voluntad del Señor, la ley del Señor, y eso nos va a llevar a profanar las cosas sagradas. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, queremos decir que si negociamos la voluntad del Señor para mezclarla con la voluntad del mundo, entonces estamos cayendo en el sincretismo y estamos violentando la voluntad del Señor. ¿Sí? Entonces nuestra adoración no es lógica, no es santa. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hacer mezclas entre la voluntad del Señor y la voluntad del mundo, entonces definitivamente terminamos no agradando al Señor, porque el Señor requiere que nosotros rindamos adoración exclusivamente a Él, y eso parte de no negociar su voluntad, es decir, mantenernos siempre apegados a su voluntad, apegados a lo que indica su palabra, a lo que indica la ley, ¿verdad? Y ya hemos aprendido de que nosotros los cristianos debemos de ir un poquito más allá de la ley, ¿verdad? Entonces, eh, si nosotros caemos en el error de negociar la voluntad con el Señor para mezclarla con la voluntad del mundo, entonces estamos siendo sincréticos, ¿sí? Entonces estamos cayendo en el error del sincretismo. Es decir, yo parcialmente aplico parte de la palabra del Señor como voluntad expresada, pero también aplico la voluntad del mundo, ¿verdad? Las prácticas del mundo que ya vamos a ver un poco más de eso. Entonces, si violentamos la voluntad del Señor, si negociamos la voluntad del Señor y la mezclamos con la voluntad del mundo, la voluntad personal en este caso también, que aplica, entonces estamos haciendo sincretismo en nuestra fe. También nosotros caemos en sincretismo cuando torcemos el sentido de las enseñanzas del Señor mezclándolas con las enseñanzas de los hombres, ¿sí? Aquí ya me voy exclusivamente al tema de las enseñanzas del Señor, ¿sí? Es decir, el Señor es bien claro en su palabra, es tajante en su palabra. Él establece claramente cómo es que Él quiere las cosas y nosotros debemos de circunscribirnos a cumplir lo que Él ha establecido en su palabra. ¿Sí? Entonces, si el Señor, por ejemplo, me enseña a no adorar imágenes como lo que vimos la semana pasada, pero yo entonces vengo y digo, no, pues es que de corazón yo siento, ¿verdad? Que debo de hacer una imagen, entonces yo estoy siendo sincretista. ¿Por qué? Porque estoy mezclando la voluntad del Señor, las enseñanzas del Señor, le estoy agregando las enseñanzas del Señor
una voluntad de hombres, que es el hecho de levantar imágenes. Como vimos la semana pasada, el hombre por lo regular es idólatra, ¿sí? Y entonces, por eso es que se tiene que tener mucho cuidado en el hecho de no caer en torcer, ¿verdad? El sentido de las enseñanzas del Señor y mezcladas con las enseñanzas de los hombres. Y en este caso yo apliqué el tema de la idolatría, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer esas mezclas en cuanto a los temas de la fe, ¿verdad? Y que nos pueden llevar a caer en el sincretismo. Por ejemplo, ¿verdad? El hecho de decir, bueno, ¿sabe qué? Yo creo en el Señor, ¿verdad? Yo sé que Dios tiene todo el poder, Él es todopoderoso, pero yo tengo que andar con, con mi resguardo, ¿no? Como lo vimos la semana pasada. Un resguardo es lo que aparentemente llaman contra, ¿verdad? Que yo voy a poner, y yo me lo voy a poner porque si me lo pongo nada malo me va a pasar, me va a proteger, ¿sí? Entonces, eso se llama sincretismo. ¿Por qué? Porque le estoy agregando, ¿verdad? A las enseñanzas de nuestro Señor, ¿verdad? Porque yo conozco muy bien quién es el Señor a través de las enseñanzas, pero también le agrego eh, conocimiento personal del mundo que me dice, ok, tengo que usar un resguardo, por ejemplo, ¿verdad? Digamos, yo creo en el poder de Dios, yo sé que Dios es mi proveedor, Él provee y todo, pero es necesario que yo ponga un elefante en mi casa, en la mesa de mi casa, con la trompa hacia adentro, porque eso atrae la fortuna, ¿sí? Eso es sincretismo. Yo creo en el Señor, ¿verdad? Creo en su poder, creo en en su facilidad para proveerme. Pero yo tengo que agregarle, digamos, un rito personal para que entonces se cumpla. Eso es sincretismo, ¿sí? Y como dije, el sincretismo también es idolatría. También es idolatría. Es una manera de idolatría, pero aquí yo lo quiero especificar especialmente cuando se hacen esas mezclas, ¿verdad? Que son las que son muy dañinas, ¿sí? Yo recuerdo que un compañero que tenía yo, el compañero de trabajo que era colombiano, siempre me decía, mira César, no hay que echarle loción al marrano, me decía él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el marrano recién venido de la porqueriza viene hediondo y si yo le quiero echar loción para quitarle el mal olor, lo que voy a lograr es algo más pestilente. Pues eso es el sincretismo, ¿sí? Es que yo le agrego a la palabra del Señor creencias de otra índole y eso entonces me lleva a hacer esa mezcla que resulta siendo pestilente delante del Señor. ¿Sí? Bueno, entonces el sincretismo que violenta la voluntad del Señor y profana las cosas sagradas, también nos lleva a no estimar como sagrado lo que el Señor estima como tal y estimar como sagrado lo que a Dios le abomina. ¿Sí? Eso es también caer en el sincretismo, es decir, Dios establece algo como sagrado. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? Para el pueblo de Israel, digamos, el Mikdash, es decir, el templo, era algo sagrado, ¿sí? El tabernáculo, el Mishkan, ¿verdad? También era algo sumamente sagrado, ¿sí? Por ejemplo, ¿verdad? Las ofrendas que se llevaban, que ahorita los domingos estamos hablando acerca de las ofrendas, ¿verdad? Este domingo vimos el tema de las ofrendas la ofrenda de paz, ¿verdad? Las famosas Shelamim, ¿verdad? Que eso es lo que estamos viendo. Pues esas ofrendas eran bien sagradas delante del Señor, eran bien vistas delante del Señor. Por lo tanto, entonces, cuando nosotros lo traemos a nuestra vida hoy en el cristianismo, entonces el hecho de ofrecernos en ofrenda de paz es algo sumamente sagrado delante del Señor. Es decir, recordemos como lo vimos el día domingo, ¿verdad? Que las ofrendas de paz tenían como propósito establecer, ¿verdad? Y mejorar una relación, ¿verdad? Armónica entre Dios primero, ¿verdad? Con el adorador, también el adorador con su entorno sacerdotal y con su comunidad civil. Entonces, cuando nosotros entendemos eso, entonces nos vamos a esforzar por presentarnos en ofrenda de paz delante del Señor
eh, todos los días de nuestra vida porque a Él le agrada, ¿sí? Entonces, eh, debo de estimar entonces mi vida como ofrenda al Señor como algo que es sumamente agradable y es sagrado delante del Señor, ¿sí? Entonces, cuando yo estimo como sagrado lo que el Señor estima como tal, entonces yo estoy bien con Él. Pero si yo no lo estimo, entonces estoy cayendo en el error del sincretismo. ¿Por qué? Porque entonces si yo creo que algo que para Dios es abominable, yo, es sagrado, entonces yo lo voy a meter a mi adoración. Por eso es que es peligroso, ¿sí? Por ejemplo, otra vez, y sigo insistiendo porque este es un tema de idolatría también. Si yo sé por la palabra del Señor que a Él le abominan las imágenes, el arrodillarme delante de una imagen, ¿verdad? O hacerme una imagen, para ser más exacto, hacerme una imagen de lo que está arriba en el cielo, de lo que está aquí en la tierra o lo que está debajo de la tierra y en el mar. Entonces, si yo lo sé, su palabra lo establece, pero yo personalmente pienso que no es así porque yo lo estoy haciendo de corazón para Él, o porque como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Es que yo sé que no es Dios, pero esto representa a Dios, cuando que Dios ha dicho que no lo haga, ¿sí? Entonces en ese momento yo estoy cayendo en sincretismo, ¿sí? Por eso entonces es que tenemos que tener mucho cuidado, ¿sí? Para Dios, una imagen es algo que Él abomina. No importa de quién sea, ni qué nombre le ponga, es algo abominable delante de Él. Y si yo lo estimo como sagrado, entonces estoy cayendo en sincretismo, ¿sí? Porque entonces no he logrado discernir muy bien entre lo santo y lo profano, que es lo que vamos a ver en el siguiente punto, en el siguiente tópico, después de estos dos puntos que me quedan en este tópico. Entonces, nosotros debemos de estimar como sagrado lo que Dios estima como sagrado. Y debemos de estimar como abominable lo que a Dios le es abominable, ¿sí? O lo que Dios le abomina. Entonces, de esta manera, yo no voy a caer en esas mezclas, ¿sí? Bien, sigamos entonces, ¿verdad? Contaminar el santuario del Señor con ofrendas paganas, argumentando que se hacen de corazón, ¿sí? Recordemos que nosotros somos el santuario de Dios el día de hoy. Nosotros somos el templo del Señor. Sí, hay un capítulo en todo este tema que yo hablo acerca de los cuidados del templo, ¿sí? Los cuidados del templo, ¿verdad? Tomando como base lo que el Señor reveló en el antiguo pacto, ¿verdad? En el libro de Ezequiel, creo, no recuerdo muy bien, pero ya lo tengo desarrollado ahí, ahorita con tanta información, pues se me va. Pero... eh, el Señor especifica los cuidados del templo, ¿sí? Y entonces, eh, nosotros debemos de tener cuidado del templo del Señor, o sea, de nuestro cuerpo. Es decir, debemos de asegurarnos de presentar delante de Dios en este templo ofrenda que a Él le agrade, ¿sí? Entonces, eh, por eso es que nosotros no tenemos que asegurarnos de no contaminar el santuario del Señor con ofrendas paganas, ¿sí? Es decir, si yo eh, vengo y en el templo del Señor ofrezco una ofrenda que al Señor le es abominable, entonces estoy cayendo en sincretismo, ¿sí? Por eso es que debemos de tener mucho cuidado con nuestras celebraciones, ¿sí? Y yo lo hemos tratado hasta la saciedad, ¿verdad? Y siempre he dicho, si una persona entendiera muy bien lo que el Señor ha establecido en cuanto a los cuidados del templo, jamás se involucraría en la celebración de una fiesta con elementos paganos, como por ejemplo el tema de la Navidad, que ya lo hemos discutido hasta la saciedad, ¿sí? Entonces, eh, contaminar el templo, ¿verdad?
con elementos paganos es bien crítico. Y no importa quién le diga o quién sea el que diga, ¿verdad? Porque ahora dice, no, es que es el super ultra teólogo el que dijo que no hay ningún problema en cuanto a celebrar la Navidad con elementos paganos. Por favor, no importa. Si yo celebro la Navidad poniendo un árbol de Navidad, ese árbol de Navidad es un elemento pagano que yo estoy metiendo a mi sistema de adoración. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, no hay excusa. Porque otra vez digo, Jesucristo no vino a morir para facultarnos a meter a nuestro sistema de oración cualquier asunto raro, cualquier asunto pagano. Él no vino para eso. ¿Sí? Entonces, eh, contaminar el santuario del Señor con ofrendas paganas, argumentando que se hace de corazón, es caer en sincretismo. Es decir, no importa si yo lo estoy haciendo de corazón. Porque de corazón yo puedo estar completamente errado, ¿sí? Completamente errado. Entonces, tenemos que manejarlo de esa manera, ¿sí? Yo tengo que apegarme a lo que el Señor ha establecido. Si yo no me apego a lo que el Señor ha establecido en sus celebraciones, entonces yo estaría trayendo fuego extraño al templo del Señor, ¿sí? Yo estaría haciendo. Es decir, estaría presentando fuego extraño delante del Señor, ¿sí? Y estaría haciendo lo mismo que a Nadab y a Abiú, porque un fuego extraño, lo he dicho, es algo que el Señor no ha pedido, ¿sí? Que el Señor no ha pedido en su palabra, ¿sí? Eso es fuego extraño. Entonces, no podemos contaminar el santuario del Señor con ofrendas paganas, porque eso es sincretismo también. Bueno, también hacer de menos el día de reposo del Señor en Jesucristo. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con eso? Si se dan cuenta, en Ezequiel 22:26, el Señor dice de la siguiente manera, ¿verdad? Ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos. ¿Sí? Ok, en el antiguo pacto, el Señor estableció el séptimo día como día de reposo. En Jesucristo nosotros tenemos nuestro reposo y el reposo va a ser en el milenio, ¿sí? Entonces, ese es el reposo del Señor, el famoso reposo del Señor que él habla en el libro de Hebreos. Entonces, como en Jesucristo nosotros ya estamos en reposo, entonces, hacer de menos, en primer lugar, nuestros días de comunión es caer en problemas, ¿sí? Caer en problemas de idolatría y de sincretismo también. ¿Por qué? Porque hemos aprendido que cuando yo me pongo sobre la voluntad del Señor, entonces yo estoy idolatrándome, por lo tanto, entonces yo me estoy constituyendo en mi propio Dios y entonces ya estoy cayendo en las mezclas, ¿sí? Entonces, si yo en el Señor, ya estando en el Señor Jesucristo, me pongo a negociar, por ejemplo, ¿verdad? Los días de servicio. ah, yo en lugar de atender a la hora del Señor, me voy a atender asuntos personales o asuntos privados o de lo que sea. Entonces, estoy cayendo en problemas. ¿Por qué? En el antiguo pacto, hermanos, la gente era bastante diligente y incluso sobreexagerados, ¿no? Ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo los reprendió, pero ellos en día de reposo, ese era un día exclusivo para el Señor. Por lo tanto, entonces nosotros en nuestra vida deberíamos de tener un tiempo exclusivo con el Señor. Si es 1, 2 o 3 días, pues mejor, ¿no? Pero lo importante es no negociar ese tiempo. Si yo entonces negocio ese tiempo, entonces estoy cayendo en error, ¿sí? Alguien me puede decir, hermano, hermano, eso suena muy radical, ¿no? Muy exagerado, pero yo les digo, no, no, porque si nos vamos al antiguo pacto, hermanos, la gente el día viernes se preparaba, ¿verdad? Y de hecho el mismo Señor lo manifestó así, ¿verdad?
Cuando estaba en el desierto el día viernes era cuando caía doble porción de maná, para que la gente tomara doble porción y la guardara para el día, para el Shabbat. ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque el Shabbat era un día exclusivo. Pero ahora a nosotros nos cuesta, ¿no? Ahorita el mundo nos ha absorbido tanto, el sistema nos ha absorbido tanto que pensar en que tenemos que dedicar un tiempo exclusivo para el Señor es como pérdida de tiempo. Pero viera que no. Cuando vamos entonces a los principios que el Señor estableció en su palabra, entonces Él ha establecido que en Cristo Jesús nosotros también debemos de reservar suficiente tiempo para Él. Y debe ser un tiempo no negociable, así como lo era en el antiguo pacto. Pero otra vez digo, todo el sistema nos ha absorbido. El trabajo, ¿verdad? La atención, ¿verdad? La familia y todo, y todos los quehaceres, ¿verdad? Que nosotros tenemos. Pero el Señor ha requerido de nosotros que tengamos un tiempo exclusivo para Él. Bien, sigamos entonces. Segundo tópico. No hacer diferencia entre lo sagrado y lo profano es caer en sincretismo. Sí, ya vimos entonces que violentar la voluntad del Señor y profanar las cosas sagradas es caer en sincretismo. Pero ahorita vamos a ver el tema de no hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Qué es lo que dice ahí en el 26? Dice, ¿verdad? Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia y no distinguieron entre lo inmundo y lo limpio. ¿Sí? Y de mi día de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos, dice el Señor. Bueno, veamos entonces. ¿Qué implica eso? Bueno, implica el hecho de no discernir entre lo que es santo y lo que es profano, haciendo mezclas de ambos. ¿Sí? Es decir, eso igual es una extensión de lo que dije en el punto anterior, ¿verdad? Donde yo vengo y hago mezclas. ¿Sí? Por ejemplo, en el tema perdón que lo voy a tocar, ¿verdad? Pero en el tema de la hechicería, ah, he escuchado muchos testimonios de gente que se dedicaba a eso. Y dice, no, pues nosotros para hacer un hechizo, entonces usábamos imágenes que se utilizan el día de hoy. Pero como a los que supuestamente son santos, eso se utilizaba. Yo lo utilizaba, ¿no? Yo le rezaba a la fulana, al sutano, al mengano, a esa imagen, ¿no? Entonces, eso es sincretismo. ¿Por qué? Ah, porque, bueno, obviamente sabemos que es idolatría, ahora que desde ahí ya está en problemas, pero eh, a alguien lo pueden atrapar de esa manera. ¿Por qué? Porque puede decir, no, mire, si llega una persona incauta a donde un hechicero y mira una imagen ahí de las que se usa en la iglesia popular, entonces va a decir, no, pues aquí estoy en familia, ¿no? Sí. Y entonces se va a inclinar a las cosas oscuras. Entonces, eso es hacer mezcla de lo santo y lo profano. ¿Sí? Estarse mezclando entonces con ese tipo de cosas. Y hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Verdad? Hay gente que lo dije en la clase anterior, que cree que pertenecer a una sociedad secreta y pertenecer al cristianismo solo porque la sociedad es secreta hablen de Dios, entonces creen que están bien. No, eso es sincretismo, ¿sí? Las sociedades secretas utilizan la religión, ¿sí? Y el hecho que la usen no quiere decir que estén haciendo las cosas conforme a la voluntad del Señor. Entonces también discernir entre la doctrina santa y la contaminada con paganismo. ¿Sí? Ese es un problema. O sea, no discernir entre una doctrina santa y una doctrina contaminada con el paganismo, hermanos, es caer en el sincretismo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿verdad? La famosa teología de la prosperidad, donde le dicen a usted, traiga siembre o a la Biblia hay que ir a la iglesia, perdón, hay que ir con Biblia y chequera. Eso es puro sincretismo. Es puro sincretismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se está mezclando con la doctrina santa del Evangelio, ¿sí? Lo que es la simonía, lo que es paganismo puro, ¿sí? Y entonces, por eso es que debemos de ser sabios y saber distinguir entre lo santo y lo profano. No importa que le vengan a hablar que vengan diciendo que vienen hablando de Dios. ¿Sí? Pero si hacen una mezcla rara, que así es como
los falsos profetas ganan adeptos, entonces hay que apartarse, ¿sí? Los falsos profetas ganan adeptos así, porque toman como base la palabra del Señor, ¿sí? Y entonces ahí en su disertación de la palabra del Señor, siempre meten paganismo, combinan de manera sutil el paganismo y así es como atrapan a mucha gente. Entonces, Levítico 11:47 dice así, para hacer diferencia entre lo inmundo y lo limpio y entre los animales que se pueden comer y los animales que no se pueden comer. ¿Por qué utilicé este pasaje? Porque acá está hablando acerca de lo que se puede comer. Cuando hablamos de lo que se puede comer, figurativamente es lo que se recibe, lo que se entra al cuerpo, ¿sí? Y entonces yo, una doctrina santa, ¿verdad? Es como un animal puro que yo me puedo comer. Sí, estoy haciendo el símil, ¿verdad? Sí, estoy haciendo el símil. Y un animal inmundo es una doctrina contaminada que yo no me debería de comer. ¿Sí? Entonces, por esa razón es que debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? En cuanto a la doctrina santa, ¿verdad? Que venga pura de la palabra del Señor, que venga, digamos, de una revelación, ¿verdad? Del Señor, tal como se la reveló a los agiógrafos. Entonces llega a mí y entonces esa yo la voy a digerir, la voy a comer para mí, la voy a digerir y voy a hacer que dé fruto en mi vida, ¿verdad? A través del Espíritu Santo que obra en mí, ¿sí? Que Él es el que lo hace, ¿verdad? El que dé fruto. Pero una comida contaminada la debo desechar. Así debemos de ser, hermanos. Sí, debemos de desechar toda doctrina falsa que, que contamine a nuestro ser, que contamine nuestra vida de fe. También no enseñar a distinguir entre lo santo y lo profano. Aquí estamos hablando de la enseñanza, digamos ya lo que son los maestros. Solo denme un momento, hermanos, denme un minuto, por favor, no se me vayan ahí. Pero hermano, ya estoy de vuelta. Gracias, tuve un pequeño inconveniente ahí y ya lo resolví. Ay, bien, veamos entonces. Em, Nos quedamos ahí, ¿verdad? En no enseñar a distinguir entre lo sagrado y lo profano, y esto ya tiene que ver con las enseñanzas, ¿verdad? Los pastores, los maestros, somos los que estamos llamados a enseñarle al pueblo de Dios, ¿verdad? A la grey, hay que enseñarle a poder distinguir entre lo sagrado y lo profano, utilizando la palabra del Señor como herramienta básica, ¿verdad? Para poder entonces distinguir entre lo santo y lo profano. Entonces, cuando un maestro, cuando un pastor no enseña a distinguir entre lo santo y lo profano, entonces ahí está cayendo en problemas de sincretismo también. Muy bien. Unirse con los paganos en sus celebraciones, ¿verdad? Y ofrecerlas al Señor como santas. Aquí soy un poquito más directo que en el punto anterior, ¿verdad? Que en el tópico anterior. ¿Por qué? Porque unirnos con los paganos en sus celebraciones y ofrecerlas al Señor como santas es caer en sincretismo. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Ya hemos hablado del famoso Día del Cariño, ¿verdad? De San Valentín, ¿verdad? Donde lamentablemente la gente por desconocimiento de quién es el famoso Cupido, a veces adorna la iglesia
adorna el templo con las imágenes de Cupido y todavía le agregan, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y más tenga vida eterna. Sí, hacen esa mezcolanza. Eso es sincretismo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya he explicado que Cupido es una versión de Satanás. Es una versión del diablo. ¿Sí? Si no me cree, investiguen. ¿Sí? Y entonces, yo meto al templo del Señor una imagen del diablo que es Cupido. Ah, y todavía le pongo, ¿verdad? Una cita bíblica para tratar de como de bendecir la imagen, ¿sí? Ese es paganismo puro, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser cuidadoso. Nosotros como cristianos debemos de ser muy cuidadosos, hermanos. Las celebraciones que el mundo celebra por lo regular, hermanos, son celebraciones paganas, ¿sí? Yo he contado, ¿verdad? Yo le he contado que en aquel tiempo, en el año 300, ¿verdad? 312 por ahí, Constantino emitió una carta, ¿verdad? Para separar a la iglesia de los judíos, porque los judíos estaban, la iglesia no podía celebrar juntamente con los que habían crucificado a Jesucristo y que por esa razón entonces la iglesia tenía que establecer su propia Pascua. Y a partir de ahí, hermanos, se descompuso todo. ¿Por qué? Porque las celebraciones instituidas por la misma iglesia, la cúpula de la iglesia en aquel tiempo, estaban basadas en prácticas y en celebraciones paganas, ¿sí? Entonces, cuando yo me uno con ellos en sus celebraciones, entonces, hermanos, eh, eso es sincretismo, ¿sí? Eso es sincretismo puro y por eso es que debemos de ser muy cuidadosos. Por ejemplo, ¿verdad? En el tema de la celebración de la Navidad, yo les decía, ¿no? Que, bueno, es que ah, he visto figuras, por ejemplo, que la mitad es una corona de Adviento y la otra es una corona de espinas y dicen, el nacimiento y la causa es lo mismo, dicen, ¿verdad? Y muchos cristianos evangélicos, yo he visto que lo publican. Y la verdad eso es bien triste y es lamentable. ¿Por qué? Porque ya he explicado que una corona de Adviento es la plataforma de un altar de hechicería de los druidas. Los druidas son los sacerdotes del norte de Europa. Sí, a ese se coloca una corona de Adviento, ¿verdad? Con 4 velas de diferentes colores. Esa es la plataforma del altar de hechicería druida. ¿Sí? No, pero es que se ve bonito, ¿verdad, hermano? Entonces lo mezclo con la corona de espinas y entonces ahí pues yo digo, no, pues qué bonito, ¿no? Y es él nació, pero también murió, ¿sí? Eso se llama sincretismo, ¿sí? Entonces cuando yo me uno con los paganos, entonces ah, estoy siendo sincretista, ¿sí? Tengamos cuidado. Tengamos cuidado. Ya hemos hablado hasta la sociedad de ese tipo de celebraciones donde debemos de ser muy, pero muy cuidadosos, ¿sí? Y ya hemos visto que varias veces que en el tema de la Navidad, por ejemplo, se puede celebrar, pero sin necesidad de caer en meter elementos paganos, ¿verdad? A nuestra celebración. Así es. Si Jesucristo vino, no vino para que nosotros nos contamináramos celebrándolo de manera, mezclándonos, ¿verdad? Con los paganos eh, y adoptando sus ritos y sus prácticas, argumentando que, em, argumentando que podemos celebrar. Esta es de la corona que estoy hablando. Este tema yo lo di, Navidad, fiesta occidental grecorromana, la di en el año 2024, 2023-2024 creo que di esta clase. Y ahí entonces fue, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? Esta es la estación y esta es la razón. Haciendo una mezcla, eso se llama sincretismo puro se llama eso, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de no hacerlo y no participar en eso. Bueno, también contaminarnos con las costumbres y ser infieles en los hechos, ¿sí?
Aquí estamos hablando de celebraciones. Aquí estamos hablando de la costumbre del pueblo, ¿sí? De los pueblos. A veces, hermanos, lamentablemente los pueblos tienen como cultura costumbres que son ofensivas delante del Señor, que son abominables delante del Señor. Y entonces nosotros no podemos participar de esas prácticas si sabemos que al Señor le son abominables, ¿sí? Entonces, eh, no puedo caer en ser infiel al Señor solo porque la cultura de mi país, la cultura de mi etnia, la cultura de mi barrio, la cultura de mi país establece que yo debo de practicar ciertas cosas que, eh, que son, digamos, contrarias a la voluntad del Señor. ¿Sí? Eh, Hoy día la iglesia se ha diluido, lamentablemente se ha diluido en la cultura de los países y ha adoptado ciertas prácticas que lamentablemente no, no van de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Por ejemplo, lo puse como ejemplo hace unos días atrás, recientemente, la práctica, por ejemplo, de que los muchachos se vayan a vivir con la novia sin estar casados. Eso se llama fornicación, ¿sí? Pero es que, hermano, culturalmente ahora así es, la cultura ya lo permite, ¿no? Sí, si la cultura lo permite, eso no quiere decir que Dios lo permita, ¿sí? Yo recuerdo, ¿verdad? Y lo hemos comentado varias veces de una muchacha que creció ahí en el templo con nosotros, en la iglesia, y luego entonces se fue a Estados Unidos. Y cuando encontramos a la mamá, que venía de allá, la mamá venía de allá, entonces le preguntamos cómo estaba la muchacha, ¿no? Y ella dijo, no, está bien, ahí está viviendo con su novio. Y rápido dijo, es que allá sí se permite usted, ¿verdad? Aquí es donde no se permite. Entonces, obviamente, el pastor en ese caso, hermano Jorge Mario, en su momento le llamó la atención a ella, le dijo, lo que es pecado aquí es pecado en todos lados, le dijo, ¿sí? Y y es pecado no estar conviviendo con una persona y no estar casado aquí, en Estados Unidos y en todos lados. Y entonces ya la señora entonces se quedó callada. Pues entonces no tenemos que contaminarnos, hermanos, con las costumbres del mundo, ¿sí? Para no hacernos hallados infieles en los hechos. ¿Por qué? Porque eso es sincretismo, ¿sí? Es decir, yo le estoy mezclando a mis prácticas de fe lo que el mundo promueve, ¿sí? Y entonces ahí es donde estoy cayendo en problemas serios, ¿sí? Entonces, Salmo 106:39 dice así, revela así el Señor ahí. Dice, se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos, ¿sí? Entonces, está hablando del pueblo de Israel, porque este es un salmo que está siendo escrito como para manifestar la rebeldía de Israel. Si usted ve el título del Salmo 106 es la rebeldía de Israel. Entonces, cuando llega al 39, dice, ¿verdad? Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Entonces, eh, para no hallarnos viviendo de manera sincretista, hermanos, debemos de asegurarnos de no amoldarnos a las costumbres de los pueblos. Los pueblos pueden adoptar costumbres, pero nosotros no pertenecemos a esos pueblos, pertenecemos a Dios. Somos de la nación santa, ¿sí? No pertenecemos a este mundo. Y el mundo siempre va a poner sus reglas, siempre va a poner sus, sus, ah, su manera, su modelo de vida, que normalmente como el príncipe de este siglo es el que los gobierna, siempre va a ser modelo de vida muy alejado de la voluntad del Señor, ¿verdad? Así es que tenemos que tener mucho cuidado en el tema de adoptar las costumbres de los pueblos, ¿sí? Y cuando hablamos también de los rituales, también no debemos de adoptarnos, no debemos de adoptar, perdón, esas costumbres de los pueblos que son abominaciones. Por ejemplo, ¿verdad? Hay lugares donde se celebra la feria patronal y se hacen eventos eh, que
que son dedicados a ciertas imágenes, a ciertas deidades, por ejemplo. Entonces, el cristiano no tiene por qué participar en esas abominaciones delante del Señor. Muy bien. Ahora, veamos las causas por las que el hecho de caer en el sincretismo, conformarnos al sincretismo religioso del mundo, bloquea la adoración lógica. Primero, hermanos, porque al Señor le es abominable la mezcla de lo santo con lo profano. Sí, ese es el tema que estamos viendo. Él está diciendo, está prácticamente diciendo, esta gente, ahí en Ezequiel 26, sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia. Entonces, a él es abominable. El Señor repudia esa mezcla, tal como lo dije, ¿verdad? Como que yo tomara un cerdito que viene de la porqueriza y le echara loción para que huela mejor. Va a ser peor la cosa, ¿sí? Y al Señor no le agrada, hermanos, fuego extraño, ¿sí? Nadab y Abiú, ya vimos que el Señor los hizo salir fuego del altar y los consumió, precisamente para dejar bien establecido el hecho de que Él no va a aceptar fuego extraño, ¿sí? El día de hoy, muchos, ¿verdad? Dicen, no, pues es que eso le pasó a ellos, ¿no? Y que el día de hoy no pasa, quiere decir que el Señor sí acepta nuestra ofrenda, aunque se venga contaminada con prácticas heréticas. Pero el Señor ha establecido prácticamente sus principios, hermanos. Y si el día de hoy Él no hace consumir a gente que le presenta ofrenda contaminada, es porque todavía está dando la oportunidad para el arrepentimiento. Es su longanimidad, ¿sí? Entonces, por eso es que debemos de asegurarnos de ser de aquellos, ¿verdad? Que no mezclamos lo santo con lo profano. También, hermanos, el Señor no recibe una ofrenda contaminada con paganismo, aunque se haga de todo corazón, ¿sí? Es decir, si yo digo, yo voy a celebrar la Semana Santa de todo corazón y me voy a ir y me voy a ir a arrodillar, voy a cargar, voy a hacer cualquier cosa con imágenes, aunque lo haga de corazón, eso no es bien recibido delante del Señor. No, hermanos, porque es una ofrenda contaminada con paganismo, ¿sí? Eh, si yo celebro, ¿verdad? La Navidad, pero la tengo adornada mi casa con elementos paganos, hermanos, por mucho que yo lo haga de corazón, no va a ser bien recibida delante del Señor. Porque como lo dije anteriormente, ¿verdad? Sería contaminar del santuario del Señor con ofrendas paganas, argumentando que lo hago de todo corazón. Muy bien, ¿qué actitudes entonces tengo que emprender para contrarrestar el hecho de conformarme a al sincretismo del mundo, hermanos? Entonces tengo que apegarme a la palabra del Señor. Lo primero, en todo, especialmente en los rituales de adoración. ¿Sí? Tengo que apegarme a la palabra del Señor en todo, ¿sí? Y si la palabra del Señor lo establece, entonces yo lo puedo hacer. Y aquí otra vez digo, ¿verdad? Y ahorita, perdón que mencione mucho la Navidad, pero siempre cuando llega la Navidad vemos ese tipo de temas y yo les digo, ¿verdad? Si la palabra del Señor no lo establece, hermanos, tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho, mucho, pero mucho cuidado, ¿verdad? Y otra vez digo, no importa quién lo diga, ¿sí? Si yo, digamos, quiero celebrar, está bien, puedo hacerlo sin elementos paganos. Porque como lo dije otro día, ¿verdad? Mis 365 o 366 días de mi calendario le pertenecen al Señor y yo puedo celebrar. Pero el problema es unirme con los incrédulos, ¿sí? Yo lo decía la otra vez, ¿verdad? El incrédulo pone su árbol de Navidad, el cristiano también. Ah, pero es que este árbol del cristiano está bendecido porque está en una casa de cristianos. Un momento, eso no es así. Sigue siendo un árbol de la Navidad, sigue siendo un elemento pagano, ¿verdad? Y las consecuencias de eso lo vamos a tener que vivir. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos mezclar lo santo y lo profano. No lo podemos hacer. Por mucho que sintamos que es propio de nosotros hacerlo, que nos nace hacerlo, no, hermanos, no es así. Ya lo he dicho varias veces. El hecho que me nazca del corazón no quiere decir que sea aceptable delante del Señor. Por lo tanto, entonces tengo que apegarme a su palabra. Y siempre digo esto.
Nadab y Abiú no hicieron lo que hicieron por maldad. En serio, hermanos, ellos no lo hicieron por maldad. Ellos lo hicieron porque en un momento efusivo, ellos dijeron, no, pues le vamos a dar esto al Señor. Pero no fue del agrado del Señor. Y ahí mismo lo quemó, los quemó. ¿Sí? Entonces, no porque me nazca del corazón, como Adad y Abiú, ¿verdad? Aminadab y Abiú, perdón. Entonces, no por eso el Señor recibe bien las cosas. ¿Sí? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Sí? Eh, así es que tengamos mucho cuidado, entonces, y apeguémonos a lo que digo, ¿verdad? Nadab y Abiú son, ¿verdad? Perdón por por el nombre. Muy bien. También, hermanos, debemos de desechar toda mezcla de lo santo y lo inmundo, ritualmente hablando, y en nuestra vida personal también. ¿Sí? Hoy, después del año 312, perdón. Entonces, con esa carta de Constantino, se abrió entonces la posibilidad de que la gente se invente fiestas, se invente prácticas y que todas sean bien aceptadas delante del Señor según las personas. ¿Sí? No es así. Y por eso digo otra vez, el día de hoy, el Señor estableció 7 fiestas para celebrar. 7. Pero hay de aquel pastor que diga que hay que celebrar alguna de ellas. Ah, porque si, está judaizando el evangelio. Pero la Navidad, que es pagana, y la Semana Santa, que es pagana, el Día del Cariño, que es pagano, eso sí, bienvenido, ¿no? Sí. Entre una y la otra, deberíamos de celebrar lo que el Señor ha establecido. Deberíamos de celebrarlo tal como lo hemos estado viendo, ¿verdad? Primeramente, bajo todo el simbolismo que implica para los cristianos el día de hoy, ¿verdad? Y si alguien, digamos, se anima a celebrarla como el Señor la ha establecido, pues puede hacerlo. Es preferible a celebrar una fiesta con elementos paganos, pero como le digo, el sistema religioso del día de hoy, y digo sistema, ¿verdad? Porque también está metido dentro del evangelio, el cristianismo evangélico, entonces lo primero que se hace es atacar a la persona, ¿sí? ¿Qué dice eso? ¿Por qué? Porque es que la fiesta esta está bonita, ¿no? Aunque no sea bíblica. La que es bíblica, no, esa no, porque es que no tenemos nada que ver con los judíos, ¿sí? Y ya lo he dicho varias veces, que a la iglesia no le corresponde pedirle cuentas a los judíos. Dios mismo se va a arreglar con ellos, como dijo el apóstol Pablo ahí en Romanos, ¿sí? El Señor, Dios mismo lo va a hacer, ¿sí? Ahí en Romanos 11 especialmente, ¿sí? El apóstol del Señor dice, Él va a arreglar cuentas con ellos. No es a la iglesia que le corresponde ir a señalar, ¿verdad? O hacer a un lado a los judíos como se hizo desde el año 312. No es a nosotros, hermanos. No es a nosotros. Es a Él, ¿sí? Por lo tanto, entonces, si nosotros nos animamos a celebrar lo que Dios ha establecido, no debería estar mal. Y no debería ser judaizar el evangelio, porque nosotros tenemos suficiente información como para dedicarnos a vivir nuestro buen cristianismo conforme a la voluntad del Señor, revelada en su palabra, ¿sí? Sin caer en temas de judaizantes como les pasó a los Gálatas, ¿sí? Cuando el Señor está hablando a los Gálatas, por medio del apóstol Pablo, los está reprendiendo. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban mezclando el tema de la salvación con los rituales de la ley, ¿sí? Ya estaban hablando de que se tenían que circuncidar, ¿sí? Y por eso es que el apóstol Pablo los reprende. Pero eh, nosotros, digamos, eh, no haríamos mal. No es obligación. Otra vez lo digo, la iglesia no está obligada a celebrar las fiestas. Pero entre celebrar esas fiestas y celebrar el paganismo que hay el día de hoy, en serio, sería preferible celebrar las que el Señor ha establecido. Y por último, hermanos,
Entender que el Señor es quien establece la línea doctrinal de la fe. No es el hombre. Es decir, aunque le nazca de lo más profundo de su corazón con sus mejores intenciones, no es por ahí. Es Dios el que establece la línea doctrinal. Por lo tanto, entonces, lo que Dios establece en su palabra es lo que nosotros debemos de respetar. El Señor se aseguró, hermanos, en serio, se aseguró de que nosotros tuviéramos una joya valiosa, como lo es su palabra el día de hoy, para poder llegar a ella, escudriñarla, atesorarla y ponerla en práctica. ¿Sí? Entonces, eh, Él se aseguró de eso, ¿para qué? Para que el día de hoy nosotros tengamos un marco de referencia de cómo debemos de conducirnos y obrar en nuestro caminar diario con Él en la fe. Y por eso es que es bien importante leer palabra. Él es el que establece la manera, hermanos. No somos nosotros. A lo largo de la historia, vamos a ver que Él estableció todos los rituales. Todos. Y fue permisivo con dos fiestas, ¿verdad? Que es la fiesta de Hanukkah y la otra fiesta que es la que se celebra eh, por motivo de que él libró al pueblo de Amán, ¿verdad? Que los quería matar. Pero si ustedes se dan cuenta, esas fiestas no tienen nada que ver con paganismo, absolutamente nada que ver con paganismo, ¿sí? Y una de ellas es la representativa del nacimiento de cuando nuestro Señor Jesucristo fue engendrado, que es la fiesta de Hanukkah, que es la fiesta de las luces. Pero ya es otro tema que podemos discutir en otra clase. Así es que, amados hermanos, esta es la clase de hoy. Que el Señor les bendiga. Seamos muy cuidadosos para no caer en el sincretismo, por favor. Nos estaremos viendo entonces el próximo miércoles por esta vía. Bendiciones, un abrazo y hasta luego.